Vengo. Así que muchas gracias por la invitación. Estoy agradecida con el Señor por poder estar aquí compartiendo un poco de lo que Dios ha trabajado en mi corazón y poder compartirlo con todos ustedes. Para mí es una bendición muy, muy grande. Y bueno, ya fue anunciado que este es el mes de la Reforma Protestante y estoy feliz de poder ser parte de esto como primera invitada. Y yo sé que vienen muchos después de mí en las próximas exposiciones que van a hablar sobre temas profundamente importantes, teológicos y es parte de la historia, del contexto de la historia. Y me parece increíble que aprendamos eso y me encanta que pueda ser expuesto la historia desde que recibí la invitación de David, que es lo que yo, desde lo que Dios me ha enseñado a mí, podría aportar en este mes. Y algo que Dios ha venido trabajando en mi corazón hace algún tiempo es acerca de la verdad del Evangelio. Y la Reforma Protestante tiene que ver con eso, con el fondo, el Evangelio. Porque el pueblo de Dios estaba siendo engañado en el fondo y se estaba dejando llevar por la tradición. Entonces la Reforma Protestante nos sirvió para volver a una fe bíblica y dejar de lado las tradiciones. Entonces, pensaba yo en la semana y mientras escribía esta exposición y se la comentaba a mi esposo, yo lloraba y me emocionaba porque es asombroso el Evangelio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, acerca de la verdad del verdadero Evangelio. Así que muchas gracias y y comenzamos. Y nosotros estamos aquí, hermanos, escuchando esto y vamos a escuchar esta exposición. Y puede ser que en algún momento o en alguna ocasión, a medida que avanzamos en esta exposición del tema, ustedes pueden sentir en su corazón esa tensión que se produce muchas veces cuando Dios nos está hablando. Y nosotros no nos queremos rendir a la palabra de Dios. Esa rebeldía interna que comenzó desde Adán y Eva hasta el día de hoy, todos los seres humanos la tenemos adentro. Así que yo les pido, mis hermanos, los que están escuchando esto y los que van a escuchar después de esto, volver a escuchar este mensaje. Si se sienten en algún momento, sienten alguna sensación incómoda con alguna verdad que pueda ser expuesta aquí, hoy día o a lo largo de este mes, ustedes, hermanos, le puedan decir al Señor en ese mismo momento, cuando estén sintiendo esa incomodidad y esa tensión: Señor, dame un corazón rendido a ti. Señor, yo me rindo a ti. Que esa pueda ser nuestra oración, porque algunas de estas verdades, hermanos, son duras. No son fáciles para nosotros de entender, de digerir, por el pecado y la naturaleza caída que hay dentro de nosotros. Muchas veces estas verdades duras no queremos creerlas, entenderlas o asimilarlas. Y esa es parte de nuestra naturaleza caída. Pero qué bueno y qué glorioso encuentro yo que tenemos el trono de la gracia abierto para una oración como: Señor, enséñame tu verdad. Señor, abre mis ojos a tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, y en esta ocasión me toca compartir con ustedes la verdad del Evangelio, como yo les contaba delante. Y la verdad es que, hermanos queridos, gran parte de nuestra vida podemos vivir engañados. Gran parte de nuestra vida podemos vivir y creer las mentiras. Y ni siquiera saber que vivimos en una mentira o que vivimos engañados. Desde Adán y Eva sabemos cuál es el origen de las mentiras. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto, llegó la serpiente, ellos fueron engañados y desde ese momento el pecado entró a la humanidad. Fue el día más oscuro y más negro para toda la humanidad. Y cuán importante conocer es el origen de las mentiras y cuán importante también es para nosotros
conocer esas mentiras. Porque, hermanos, al leer Génesis y la caída, el ser humano nos damos cuenta de que no solo se trata de Adán y Eva como una historia que ya pasó. Esa es tu historia y es mi historia. Es nuestra historia. Y aquí, en este trozo de la palabra de Dios desde Génesis y a lo largo de toda la narrativa de la redención, a lo largo de toda la Biblia, podemos darnos cuenta de la importancia de la verdad, detectar las mentiras y conocer la verdad. Y lo peligroso que puede ser creer las mentiras, porque una mentira, hermano, escuchada y creída, nos lleva a una vida de desastre, nos lleva al desastre. Sabemos que a causa del pecado todas las cosas han sido profundamente dañadas. Todas las cosas han sido dañadas. Todas las cosas, hermano. Hemos sido separados de Dios. Nuestra relación con Dios ha sido afectada, nuestra relación con los demás, nuestra identidad, nuestros roles como hombre, como mujer han sido dañados. Nuestro diseño como Dios nos ha creado a nosotros. Nuestra identidad, basta muchas veces con abrir o ver el diario, o para los que no conocen el diario y a esta altura, abrir las redes sociales o encender la televisión y darnos cuenta de lo oscuro y terrible que es el pecado. Uno abre la televisión o se enciende la televisión y se da cuenta de lo oscuro y lo terrible que es el pecado. Y por una extraña razón, muchas veces vemos esa verdad como distante a nosotros. Como que esa realidad estuviera alejado de nosotros. Pero hermanos, déjenme decirles que esa oscuridad, esas tinieblas que nosotros vemos todos los días en las redes sociales y a nuestro alrededor, son las mismas tinieblas y la misma oscuridad que hay en nuestros corazones. Es la misma oscuridad que hay en nuestros corazones, y si tan solo nosotros observáramos de cerca nuestro corazón, si nos detuviéramos por un momento a observar nuestro corazón y hacerle como una especie de zoom a nuestro corazón y pudiéramos meditar un poco acerca de nuestro corazón, nos daríamos cuenta de lo oscuro y lo terrible que es el pecado que hay en nuestro corazón. Si tan solo observáramos nuestra condición, encontraríamos la misma oscuridad, pero qué maravilloso, hermano, y qué glorioso es que aún en esos momentos oscuros y terribles de la humanidad, Dios no nos deja sin esperanza. Justamente ahí Dios hizo brillar en Génesis, cuando el ser humano, el día más oscuro para el ser humano, el día más terrible, Dios hizo brillar un pequeño rayo de luz de esperanza a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo esta noche, mostrarnos ese rayo de luz en nuestra condición. Y ahí en Génesis 3, Dios mismo anunció por primera vez el Evangelio. Cuando Él dijo que iba a llegar uno nacido de una mujer y que iba a destruir la serpiente y su obra de una vez y para siempre. Esa fue, hermanos, la mejor noticia. O sea, Dios no dejó ahí en tinieblas a Adán y a Eva y que se pudieran arreglar como ellos quisieran. Dios les dio una esperanza. Así que si nosotros queremos entender la verdad, si queremos conocer el verdadero billete del Evangelio y desechar la mentira, necesitamos conocer el verdadero Evangelio. O si tú, hermano, has creído toda tu vida una versión incorrecta acerca de lo que es el Evangelio, hoy, a través de esta exposición, vamos a dar un vistazo a esa imagen original, a esa verdadera imagen y cómo luce este Evangelio. Bueno, y si yo te preguntara hoy día mismo, quiero que, a lo mejor hablo muy rápido, pero quiero que medites un poco en lo que yo te voy a decir ahora. Y quiero que pienses, si yo te preguntara ahora mismo a ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Tú lo podrías definir? ¿Cuál sería tu respuesta?
Si estuviéramos los dos conversando y yo te preguntara, oye, Juanita, oye, quien sea, ¿qué es el Evangelio? Y la verdad, hermano, es que yo toda mi vida crecí creyendo que conocía el Evangelio, pero no era así. Una vez una persona también me hizo esta pregunta, así como, Maca, ¿tú qué crees que es el Evangelio? Y yo no sabía qué decir. Y fue como, es que yo soy pecadora, es que yo soy pecadora, necesito que alguien me ayude. Pero no, en realidad no sabía definir lo que era el Evangelio. Tenía respuestas aisladas que no conectaban y no podía lograr decir y explicar mi fe, en qué estaba creyendo y qué era el Evangelio. Yo no sé si ustedes podrían definir el Evangelio y yo te pido que te tomes este rato para meditar en eso. Y probablemente muchos de nosotros tenemos una idea probable de lo que es el Evangelio, pero no conocemos la verdad. Y hoy quiero hablarle a 3 tipos de personas. Uno, aquellas personas que son cristianas y saben que son cristianas. Aquellas personas que son cristianas y lo saben. También quiero hablarles a aquellas personas que no son cristianas y creen que lo son. Y también quiero hablarle a aquellas personas que saben que no son creyentes y no lo son. Entonces, finalmente, ¿qué tú crees del Evangelio? ¿Qué tú crees del Evangelio? Y yo enumeré algunas cosas de lo que yo creía que era el Evangelio. En su momento yo pensé que el Evangelio era un conjunto de reglas que yo tenía que cumplir para ganarme la salvación. Yo pensé, bueno, el Evangelio es la manera en que yo debo vivir para probarle a Dios que yo creo en Él. Yo llegué a pensar eso. El Evangelio es poder de Dios para hacer una mejor versión de mí. Yo llegué a creer eso. El Evangelio es lo que yo debo creer si yo quiero ser prosperado económicamente. Yo también llegué a creer eso. También yo llegué a creer que el Evangelio era repetir una oración cuando me invitaban a pasar adelante en la iglesia todos los domingos. Entonces, muchas veces en la iglesia yo durante toda mi vida siempre pasaba todos los domingos, hasta que un hermano me dijo, hermanita, no tiene que convertirse tanto. Entonces yo llegué a creer eso, que yo necesitaba hacer una oración cada domingo y pasar adelante en la iglesia. También pensé en algún momento que el Evangelio era un estilo de vida o una religión. No sé si tú te sientes identificado con estas cosas que yo estaba creyendo. También en algún momento pensé que el Evangelio era la verdad de que Dios me había escogido y que no importa cómo yo viviera, Él igual me iba a llevar al cielo. Y también llegué a pensar que el Evangelio era asistir fielmente a la iglesia, estar en los 400.000 ministerios dentro de la iglesia y no olvidarme del diezmo, obviamente. Y todas esas ideas, hermanos, pueden sonar bien, pueden sonar bonitas, pero ¿saben qué? Ninguna de ellas definen correctamente lo que es el Evangelio. Y déjenme decirles, hermanos, y yo sé que se los dije en alguna oportunidad cuando vine anteriormente, tener un mal entendimiento del Evangelio nos lleva a privarnos de experimentar la libertad y la plenitud que tenemos en Cristo. Tener un mal entendimiento del Evangelio nos va a llevar a privarnos de todo lo hermoso y todos los beneficios que tenemos en Cristo. Es por eso que nosotros necesitamos identificar cuáles son las mentiras que nosotros hemos creído acerca del Evangelio. Y si tú estás aquí escuchando esto, y si tú después de este video en vivo vas a volver a escucharlo,
y tú reconoces que esto, por ejemplo, de la vida cristiana no te satisface, es que no te llena, es que no estás experimentando a lo mejor lo que te prometieron en el paquete que compraste, es probable que todavía necesites luz acerca de lo que es el Evangelio. Bueno, y esta noche vamos a hablar acerca de 3 cosas importantes acerca de esto que fue de manera introductoria. 1, vamos a hablar la verdad, si tú quieres anotarlo en tu cuaderno de apuntes, porque aquí vamos a hacer un recorrido, ya que esto es libre, vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios, y si tú necesitas anotar estos textos bíblicos o apuntes, hazlo, para que después no te olvides. Y vamos a hablar de 3 cosas esta noche. 1, la verdad acerca de nuestra condición. Aquí veo una persona que está anotando, así que voy a esperar. 2, la verdad acerca de la obra de Cristo. Y 3, la verdad de cómo recibir el Evangelio. Y la primera que vamos a tratar de exponer y que podamos entender juntos es la verdad acerca de nuestra condición. Porque nosotros no podemos entender por qué una buena noticia es una buena noticia si no entendemos las malas noticias, ¿cierto? Bueno, yo les contaba que yo crecí en la iglesia y yo entendía, hermanos, que yo necesitaba un Salvador. Yo entendía que necesitaba arrepentirme de mis pecados, pero yo tenía una idea muy pulida acerca de mi condición. Yo no tenía idea de la condición en la que yo me encontraba. Yo sabía que era pecadora, yo sabía que necesitaba arrepentirme, que necesitaba un Salvador, pero yo no tenía idea de la condición de mi corazón. Y déjenme decirle, hermanos, que la razón por la que yo no apreciaba el Evangelio era porque yo desconocía mi condición sin Cristo, a la luz de la palabra de Dios. Eso que sucedió en el Edén, que hablábamos delante, no es una realidad divorciada ni diferente a la tuya y a la mía. Ese día oscuro, negro y terrible es exactamente nuestra condición sin Cristo, sin Dios. Y en Romanos 5, del 12 al 13, búsquelo en su Biblia o lo anota y después lo busca bien. Romanos 5, del 12 al 13 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Hermano, todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Hermano, cuando el pecado entró en el mundo, introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Todos pecaron. Todos pecaron. Hermano, tú y yo estamos hechos con la misma naturaleza que Adán y Eva. Estamos hechos con la misma sustancia, así que en el problema en el que estaba Adán y Eva es el mismo problema y la misma condición que estamos tú y yo sin Cristo. Así que voy a compartir anoté también algunas de las mentiras que yo creía acerca de mi condición. Y la primera mentira que yo creía de mi condición era que yo estaba muerta espiritualmente. Eso es lo que yo creí. O sea, yo creía que yo estaba enferma espiritualmente. Yo creía que yo estaba enferma espiritualmente y que necesitaba un Salvador que me sanara espiritualmente. Yo pensaba así: el Señor me salvó, yo vine a Cristo, pero yo nunca fui a demasiadas fiestas, entonces el Señor va fácil conmigo. Eso es lo que yo pensaba. O sea,
Yo pensaba que yo necesitaba una ayudita del Señor. Yo me veía probablemente en una cama de hospital y yo necesitaba que Dios viniera y me sanara. Así es como yo me veía. Pero hermano, esa no es la verdad. En Efesios 2:5, deme un segundo que aquí esta no es mi Biblia. Perdón. En Efesios 2:5 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hermanos, aquí dice, nosotros estábamos muertos, no estábamos enfermos. Nosotros estamos muertos. Y la verdad no es que tú estés enfermo, lo que tú primero que debes hacer es reconocer que tú estás enfermo, o sea que tú estás muerto. Entonces, la segunda mentira que yo había creído acerca de mi condición era que yo tenía una relación con Dios antes de venir a Cristo. Lo repito, yo creía que yo tenía una relación con Dios antes de venir a Cristo. Y esa es una de las mentiras que uno más escucha de la gente. Uno de repente escucha a la gente decir, no, papá Dios, si Dios me ama, yo soy hija de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y hermano, nosotros no somos hijos de Dios sin Cristo. ¿Y usted quiere saber la verdad de eso? ¿Usted quiere saber la verdad de eso? Leamos Colosenses 1:21. ¿Qué dice? Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. Éramos sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Hermano, ¿usted quiere saber la verdad? Nosotros sin Cristo, antes de venir a Cristo, somos enemigos de Dios. Esa es la mala noticia. Y yo lamento tener que dar esta mala noticia, pero nosotros somos enemigos de Dios. Estamos muertos, pero también somos enemigos de Dios. Otra mentira de la que yo también creía antes de venir a Cristo era que yo no era tan pecadora como otros. Y yo sé que muchos de ustedes también se sienten identificados conmigo porque ese es el corazón del ser humano y a lo mejor yo me estoy exponiendo en todas las mentiras que yo creía, pero es necesario que podamos reconocer la verdad por sobre la mentira. Yo creía también esta mentira, que yo no era tan pecadora como otros y otros han hecho peores cosas que yo. Yo no era tan mala. Yo pecaba, pero no era tan terrible como otros. Pero la verdad es que la palabra de Dios me dice que yo solamente soy hija de desobediencia. En Efesios 2:2, volvamos a Efesios 2:2, dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hijos de desobediencia. Eso era lo que era yo, una hija de desobediencia antes de venir a Cristo. El Salmo 14:3, para que lo anote también y después lo repase en su casa, Salmo 14:3 dice: Salmo 14:3 dice: pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ninguno hace lo bueno. No hay nadie bueno, ni tú ni yo, jamás, jamás.
Nadie es bueno. Y puede ser que muchos de los que escuchan esto pueden llevar años de una vida religiosa. Y esta verdad a lo mejor es incómoda para muchos, porque el ser humano tiende a creerse bueno. Pero yo te animo a que puedas reflexionar en tu propio corazón y pensar realmente. A lo mejor puedes llegar a pensar, no, yo no, realmente no soy tan mala. Yo soy buena porque yo ayudo a otros, yo sirvo a otros, entonces yo soy buena. Es como mucha gente, yo lo veo así como que Dios me ayuda a potenciar mi bondad nomás. Y puede ser. Y la verdad, no, hermano. Usted es una mujer y un hombre desobediente sin Cristo, pecador. Eso es lo que somos sin Cristo. Y la otra mentira que yo estaba creyendo también es que Dios me ama tal y como soy. Si Dios es amor, ¿no es lo que la Biblia dice? Miren lo que dice la Biblia en Salmos 7:11. Dice: Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Y me encanta otra versión, que no sé cuál es esta versión, pero hay otra versión que dice que Dios está airado todos los días con el impío. Airado todos los días con el impío. Y esa es una verdad que debería hacernos temblar. Debería hacernos temblar. Dios está airado con el impío todos los días. Así que mi condición sin Cristo es que yo estoy muerta, yo estoy alejada de Dios, soy hija de desobediencia, pero también la ira de Dios está sobre mí. Esa es la verdad, hermano. La ira de Dios también está sobre mí. Nosotros muchas veces lo que queremos es que nos digan que somos mujeres inteligentes, mujeres empoderadas, bellas, maravillosas, hombres luchadores, exitosos, guerreros, vencedores, y que nos llevemos el mundo por delante. Pero hermano, te puedes llevar el mundo por delante, pero asimismo irte derechito al infierno. ¿Entiende lo que le quiero decir? Si nosotros no entendemos cuál es la realidad de nuestra condición, estamos solamente entreteniendo nuestros sentidos, haciendo crecer nuestra carne, pero no estamos creciendo para salvación. Por eso es que en los tiempos de Jesús y ni siquiera hoy día el mensaje del Evangelio no es popular. Porque para poder entender el Evangelio y la buena noticia, tú tienes que entender primero que tú estás perdido, que tú estás muerto, no solo cuando te vas a convertir, sino que todos los días tú debes recordar esta verdad, que nada podemos hacer separados de Él. Esa es la condición y la verdad de cada persona que no ha creído el Evangelio. Y esa era mi condición. Y esa es tu condición si tú no has creído el Evangelio. A los 26 años y por años vino yo viviendo en la iglesia. Toda mi vida crecí en la iglesia. Yo no entendía estas verdades. Yo no entendía que estaba muerta en mis delitos y pecados. Yo no entendía que por más cosas que pudiera hacer, no podía alcanzar la justicia de Dios. Yo no entendía que yo no podía producir nada bueno en mí misma que llamara la atención de Dios. Yo no entendía que yo era enemiga de Dios. Yo no entendía que yo era hija de desobediencia, hija de ira. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, yo te pido que te tomes 5 minutos y que dejes que estas verdades se asienten en tu corazón, porque meditar en estas verdades es lo único, hermano, que te va a poder ayudar a entender la buena noticia del Evangelio. Ningún pastor, hermano, o quien sea, ningún pastor, ningún hermano, arcángel del cielo, apóstol, ángel enviado del cielo, te va a poder ayudar en el lodo y en el abismo en el que estás metido. Nadie te puede ayudar, a mí tampoco, nadie me pudo ayudar. Nadie. Y perdone que me emocione, pero para mí esto es asombroso, lo encuentro. Asombroso. Ninguno podía ayudarnos.
Ninguno podía ayudarnos con este problema. Adán no podía, yo no puedo. Estas verdades, hermanos, nos aplastan. Nos deben aplastar. Pero qué gloriosa noticia es, mi hermanos, saber que en Génesis 3 ese rayo de luz brilló ahí. Y Dios anunció el Evangelio. Y Él anunció que un mejor Adán iba a venir a solucionar el problema que nosotros no podíamos solucionar. Un nuevo Adán vendría a salvarnos de la horrible condición en la que nos encontrábamos. Y a lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos cómo ese Adán es anunciado y proclamado a través de toda la narrativa de la Biblia. Dios levantaba un hombre en la Biblia y lo que Dios realmente estaba haciendo, hermanos, era mostrar que iba a venir uno mejor que ese, que iba a solucionar las cosas definitivamente y para siempre. Me encanta, y lo anoté aquí, perdón que se los lea, pero me encanta como el pastor Tim Keller lo dice. Y dice, y les pido que abran sus oídos y pongan atención a esto que lo encuentro increíble. El pastor Tim Keller dice sobre esto, sobre el nuevo Adán, dice: hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba del huerto, cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado, cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, a quien a la diestra del Padre perdona a los que le traicionaron y que usa un nuevo poder para salvarlo. ¿Ustedes comprenden lo que estoy leyendo? En toda la palabra de Dios vemos que esa noticia, que esa buena noticia es proclamada una y otra vez mientras Dios levantaba a estos hombres. Y continúa el pastor Keller y dice: hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone a la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, que siendo golpeada con la vara de la justicia, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos ni siquiera levantaron una sola piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial, no solo arriesgando su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Él, hermanos, es la buena noticia, hermano, Dios Jesucristo, Él es el Evangelio, Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, el verdadero rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera, el pan verdadero, Cristo, mis hermanos, el Hijo de la mujer prometido en Génesis 3, el Hijo de Dios que vino a salvarnos del abismo en el que nos encontrábamos. Dios mismo en Génesis 3 dijo que solamente Él podía arreglar el problema que nosotros habíamos causado. Nada que nosotros pudiésemos hacer iba a arreglar las cosas. Yo lo encuentro increíble, increíble. Hermano, Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis 3 y ese, hermano, es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Entonces preguntémonos, ¿qué es el Evangelio finalmente? Finalmente el Evangelio es el cumplimiento de la promesa de salvación, es la buena noticia que Dios envió a Cristo en Cristo.
la solución del problema a nuestros pecados y nuestra condición sin esperanza. Es la buena noticia de que nosotros, aun siendo pecadores, uno cumplió con el estándar y estuvo dispuesto a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Su castigo llenó toda la ira de Dios. Y ahora nosotros, al depositar nuestra fe en Cristo, recibimos todos los beneficios que Él se ganó en la cruz y en su resurrección. Esa es la verdad de nuestra condición, hermano. Perdón que me emocione, pero esto lo encuentro increíble. Pero hermanos, no solo debemos saber la verdad de nuestra condición, porque si nosotros nos quedamos aquí pensando, esta es mi condición, nosotros nos morimos del dolor. Nosotros también tenemos que saber la verdad acerca de la obra de Cristo. Ese es nuestro segundo punto, disculpe. Ese es nuestro segundo punto. La verdad acerca de la obra de Cristo. Ya sabemos, hermanos, que estamos perdidos. Ya sabemos que no hay ninguna solución en nuestras manos, pero hubo uno que vino y llenó el estándar en nuestro lugar. Y yo enumeré algunos de los beneficios que se nos confirió al poner nuestra fe en Cristo. El primer beneficio que Cristo nos dio al venir y vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros íbamos a poder vivir y tomar el castigo que nosotros merecíamos en la cruz y levantarse y vencer con poder, ese primer beneficio es que Él pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. El primer beneficio que se nos dio al creer en Cristo, en la obra que Él tomó en nuestro lugar, es que Él pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hay otra versión que dice que compró nuestra redención. Y de repente nosotros ocupamos un lenguaje tan evangélico, por decirlo de alguna forma, y ocupamos palabras que ni siquiera nosotros entendemos, hermano. Él compró nuestra redención, y redención es, para que lo anote también, el acto de sacar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio, el pago de un precio. Redención es el acto de sacar de la esclavitud a un cautivo mediante el pago de un precio. Redención, mis hermanos, nunca se olvide esa palabra. Dios pagó nuestra redención, nuestro rescate de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, que lo único que hacían era alejarnos de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Pagó el precio de nuestra redención. Volvamos a leer Efesios 1:7. Dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuál es la verdad acerca de la obra de Cristo? Que en Cristo ya no somos más esclavos de eso que nos dominaba, hermano. Ya no somos más esclavos de la aprobación de los demás, del consumismo o de cualquier deseo que quiere dominarnos. Medita en tu corazón, ¿hay algo que te domina? Ya no somos más esclavos de eso. Cristo compró nuestra redención. Él pagó el precio en la cruz por tu rescate. Otra cosa, otro beneficio que se nos confirió a través de la obra de Cristo en nuestro lugar, es que Él nos libró de la culpa de la condena mediante su sacrificio. El segundo beneficio que se nos dio
en la obra de Cristo, cuando Él tomó nuestro lugar, es que nos libró de la culpa, de la condena mediante su sacrificio. Hermanos, no solamente estábamos en esclavitud, era que sobre nosotros pesaba una culpa gigante, una culpa que solamente podía quitarse si alguien la tomaba en nuestro lugar. Primera de Timoteo 2:5 Primera de Timoteo 2 del 5 al 7 dice, Primera de Timoteo 2 del 5 al 7 dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarle a los gentiles. Este mensaje acerca de la fe y la verdad, no estoy exagerando, solo digo la verdad. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese nombre es Cristo Jesús. Hermano, nosotros no solo estábamos destinados a la muerte, a la separación eterna con Dios, sino que sobre nosotros pesaba una culpa de nuestra maldad. Pero Jesús en la cruz dio su vida y pagó tu culpa, mi culpa. Eso es algo que debería dejarnos llorando de guata en el suelo, asombrados delante de Dios, porque muchas veces nosotros vivimos con una mochila gigante, cargando una culpa en nuestra espalda y pecando y viviendo como si no tuviéramos esperanza. Y nos consume la vergüenza, mi hermano, muchas veces. A mí me ha pasado un montón de veces. Pero hermano, yo quiero decirte que la obra de Jesús en la cruz fue definitiva y completa en tu lugar. Tú no necesitas hacer nada, tú no tienes que cargar con el peso de la culpa de tu pecado. Ese aborto que hiciste a lo mejor, ese pecado oculto que tienes, que te daría una vergüenza tremenda que alguien lo supiera. Ese pecado que ya no te deja dormir, Cristo cargó con tu condena, hermano. Y esto no nos lleva a vivir una vida de yo hago lo que quiero, total Dios me perdona. Esto nos debería llevar a vivir una vida de reverencia delante de Dios. De reverencia. Él cargó con tu culpa mediante su sacrificio. Nosotros ahora somos libres. Entender esto nos libera. Porque de repente vivimos como si Cristo me salva, mi eternidad está asegurada, pero aquí yo me las tengo que arreglar en este mundo. Así vivimos muchas veces. No, mis hermanos. Para esta vida también el Evangelio nos libera de la culpa. Tenemos que vivir. No hay nada más terrible que vivir con culpa. Eso nos quita el gozo, pero completamente, hermano. Otro beneficio que hemos recibido a través de la obra de Cristo en nuestro lugar es que Él nos ha librado de la ira de Dios. Ya sabemos que en el Salmo 7:11, como decía, la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Hermano, eso es impresionante. Todos los días. No es como yo con mi hija, que hoy día estoy enojada con ella y después se me pasa y se me olvida hasta por qué me enojé. No, Dios no es como nosotros. Dios está airado con el impío todos los días. Escuchen lo que dice Juan 3:36. Perdón, es que esta no es mi Biblia. Juan 3:36 dice así: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios.
Lo vuelvo a leer porque es impresionante. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Y pensar en la ira de Dios, hermanos, yo encuentro que no hay terror más grande. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los desastres naturales, los terremotos, eso, hermano, y en cosas a lo mejor como furiosas, eso no es ni un gramo de arena al lado de la ira de Dios. Y lo encuentro que es terrorífico, pero es increíble pensar que a través de la obra de Cristo a través de la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido liberados de la culpa, o sea, liberados de la ira de Dios. Cuando Jesús estaba en el huerto y dijo, pasa de mí esta copa, Él no estaba hablando de una bebida que estaban brindando en ese momento. Esa copa era la ira de Dios. Él sabía que cuando fuera a la cruz, iba a caer sobre Él toda la ira de Dios. Hermano, toda la ira de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que Él estuvo dispuesto a tomarse esa copa de la ira de Dios. ¿Ustedes saben para qué? ¿Ustedes saben para qué Dios estuvo dispuesto? Para que nosotros los hijos de Dios, los que ahora somos liberados de la ira de Dios, podamos tomarnos la copa de la gracia de Dios, del favor de Dios. Eso es increíble, hermano. Entonces, si tú, hermano, has creído en la obra perfecta de Cristo en tu lugar, tú puedes estar seguro y tranquilo sabiendo que la ira de Dios no está sobre ti. Si tú has creído en la obra perfecta de Cristo, ahora tú puedes estar tranquilo, vivir en paz, con gozo, porque la ira de Dios ya no está sobre ti. Escucha esto, hermano, si tú has creído en Cristo, Dios no está enojado contigo. Muchas veces vivimos así. Si tú estás en Cristo, Dios no está enojado contigo. Y ahora podemos mirar al cielo y vamos a poder podemos ver un trono de la gracia abierto para nosotros que nos dice, acércate a mí, yo quiero darte la gracia que tú necesitas para los momentos oportunos. Es maravilloso eso. Jesús llenó el estándar de justicia que yo no podía llenar. Jesús llenó el estándar de justicia que tú ni yo podíamos llenar. Eso se llama justificación. Es como redención, de repente no entendemos esas palabras. Justificación, ¿qué dice? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice? Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el justo. Jesús vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Así que cuando Él se presenta a entregar su vida, en la cruz recibe la ira de Dios injustamente, porque no lo merecía. Y ahí sucedió ese intercambio glorioso. Él tomó tu lugar. Eso es el intercambio glorioso. En ese momento Él fue juzgado por mis pecados, por tus pecados. Y el beneficio de su sacrificio es que entonces Él resucitó, se levantó con poder, Dios aceptó su sacrificio y todos los beneficios que Él recibió, todo el favor de Dios que Él recibió, pues a través de su sacrificio, todos los beneficios ahora nos los confiere a nosotros. Eso yo lo encuentro increíble. No merecíamos nada. Nosotros ahora podemos saber que tenemos paz con Dios porque hemos sido
justificados en Cristo. Cuando nosotros comprendemos esto, hermano, somos librados del cansancio y del estrés que produce dentro de nosotros querer complacer a Dios, ganarse su favor. Yo entiendo ahora, hermano, que yo no debo hacer nada más para ganarme el favor de Dios. Todo lo hizo Cristo. Entonces, ahora, cuando Dios me ve, Él ve a Cristo. Yo no debo hacer nada. Yo estoy escondida en Cristo. Bueno, y nosotros pudiéramos seguir hablando toda la vida, hermano, acerca de los beneficios que nos dio Dios a través del sacrificio y de la obra de Cristo en nuestro lugar, ¿cierto? Por ejemplo, otro beneficio que Él nos ha dado es que nos ha santificado. Ahora cuando Dios nos ve, Él ve a Cristo, como les decía. Eso es increíble. Cada día ahora Él me santifica progresivamente. No somos santos. Él nos está santificando progresivamente para hacernos a la imagen de Cristo. Y eso es una promesa que Él hizo. Hermano, medita estas verdades. Estas verdades son las que verdaderamente nos van a hacer libres. Porque si yo sé que en Cristo he sido santificada, pues entonces puedo ir donde Él. Ahora puedo orar, puedo arrepentirme de mis pecados con libertad. Y porque sé que Él está obrando en mí, ¿cierto? Que cambia todo el panorama. Entonces ya vimos 3 cosas. O sea, hemos visto 2, que han sido como altos, pero en realidad hemos visto 2. Ya vimos las verdades acerca de nuestra condición. También vimos verdades acerca de la obra de Cristo en nuestro lugar. Y ahora para finalizar, tenemos que ver las verdades de cómo recibir esas buenas noticias. ¿Cómo las recibo? Bueno, entonces ya vimos que no es tener que convertirse como yo, pasar adelante todos los domingos, hacer una oración. Ya vimos que no es cumplir reglas, ni tampoco es buscar la aprobación de Dios. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2 del 8 al 9 dice así. Efesios 2 del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros somos salvos solo por la fe. Solo por medio de la fe, hermano. Yo crecí toda mi vida en contextos más liberales de doctrina. Y yo muchas veces cuando era chica creí que la fe era como algo filosófico o que era tener fe en la fe. Una cosa muy extraña. Pero crecí pensando eso, pero no, mi hermano. La fe es como, yo siempre se lo explico así a mi hija, la fe es como un lazo que nos tiene que unir con el objeto de mi fe. ¿Quién es el objeto de mi fe? Es Cristo. El objeto de mi fe para salvación, hermanos, tiene que ser Cristo. Él es el único. Nosotros creemos el Evangelio por medio de la fe. No es yo creo en el Evangelio por medio de la fe y... No, es por medio de la fe. No es por medio de la fe y usted le puede agregar algo ahí. No, es solo por medio de la fe. No es por medio de la fe y mi ofrenda, por ejemplo. No es por medio de la fe y, no sé, el vestirme mejor. No es por medio de la fe y un pacto. No es por medio de la fe un milagro. No, es por medio de la fe y punto. Y esa fe no es solo el único requisito. Hermano, es un regalo de Dios, es un don de Dios, es el cumplimiento de la promesa en Ezequiel 36:26, que lo guardé aquí en mi teléfono. Se los voy a leer de aquí. La fe es el cumplimiento de la promesa de Dios. Ezequiel 36:26 dice:
Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Lo encuentro de verdad increíble. Prendemos la tele y vemos muchas veces un montón de canales evangélicos o muchas iglesias hoy en día ofreciendo milagros. Hermano, mírate, si tú has puesto tu fe en Cristo, ese es el mayor milagro de todos, que pecadores muertos en nuestra condición vengan al arrepentimiento y pongan su fe en Cristo. Eso es un milagro, que un muerto venga a la vida. Ese es el mayor milagro de todos. Incluso todos los milagros que habla la Biblia apuntaban a ese milagro. Eso lo encuentro de verdad increíble. Y tú podrías decirme, sí, Maca, pero igual yo tengo que creer. Igual como que yo tengo que hacer un esfuerzo en creer. O sea, si tú has creído esta noche en esto es porque se te ha dado desde arriba. No eres tú, se te ha dado desde arriba. De principio a fin el Evangelio nos aplasta. El Evangelio aplasta nuestro orgullo y nos levanta recordándonos que nosotros no tenemos nada que ver en esta fórmula de la salvación. Nada que ver, hermano. Desde Génesis, cuando Dios tomó Él la iniciativa. Él tomó la iniciativa anunciando que traería la solución final y completa. Desde ahí hasta este día. Que tú hoy día digas, yo creo en el Evangelio, yo deposito mi fe en Cristo y hasta la eternidad, cuando estemos con Él para siempre, la gloria va a ser de Dios, no tuya. Tú no has decidido creer. Si tú hoy día has creído, Él te lo dio. Él te dio la capacidad de ver y creer. Y yo te digo hoy día, si Dios hoy a través de esto ha abierto tus ojos y te ha mostrado tu condición, yo solamente te puedo decir, hermano, deposita tu fe en Cristo. Ahora, si tú eres cristiano y sabes, ¿se acuerdan que yo le hablé a 3 tipos de personas? Ahora, si tú eres cristiano y sabes que lo eres, necesitas depositar tu confianza en Cristo, no porque te tengas que convertir una vez más, o no es para que te tengas que convertir otra vez, sino que es porque el Evangelio es una verdad que necesitamos recordar tú y yo todos los días de nuestra vida. Ahora, si tú eras como yo, creyendo que eras cristiano y no lo eras, y tus ojos han sido abiertos hoy a la verdadera condición y la gloriosa obra de Cristo en tu lugar, y Dios te ha dado esa fe para creer, entonces deposita tu fe en Cristo. Deposita tu fe en Cristo. Y si tú no eres creyente y llegaste a este video, o te lo mandaron, o no sé, sabiendo que no eres creyente, y hoy Dios te ha mostrado, te ha enseñado tu desesperada condición y necesidad de salvación, yo quiero decirte, hermano, deposita tu fe en Cristo. No importa el lugar en el que nos encontremos hoy. La provisión para nuestra más grande necesidad proviene de depositar nuestra fe en Cristo, entender su obra, creer que la obra de Cristo es suficiente. Es mirar la cruz y estar convencido de que ese lugar donde Cristo estaba era el tuyo y el mío. Entender que cuando Jesús resucitó, también te resucitó a ti y a mí. De nuestra condición de muerte a una nueva vida. Y que no solamente eso, sino que vamos a resucitar con Él un día, hermano. Ahora, si hemos llegado hasta aquí y hemos escuchado la verdad del verdadero evangelio y tu corazón aún está frío e insensible, te voy a decir una cosa, hermano. Cierra tus ojos en el lugar donde estés y pídele al Señor que se revele a tu vida. Pídele, Señor, cambia mi corazón de piedra y dame un corazón de carne.
Hermano, ese es el tipo de oración en el que Dios se agrada en responder. Esta verdad, mi hermano, no solo nos salva, sino que permea cada una de las áreas de nuestra vida. Esa gloriosa verdad redefine, cambia todas las cosas de nuestra vida. Una vez tú crees como Cristo, una vez tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo ahora mora en tu interior y te capacita para vivir completamente para Dios. Eso es asombroso. Para que juntos, hermanos, esta noche, ya depositada nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, podamos decir juntos con Él, como el apóstol Pablo dijo en su momento, y yo te invito a que tú también declares esa verdad ahí donde estás, y podamos juntos decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, hermano, es la buena noticia. Es la más gloriosa noticia que puede existir y es lo único que puede ayudarnos a vivir una vida de libertad, plenitud y abundancia en Cristo Jesús.